Esta mañana para mí es un honor y un privilegio presentarles a ustedes a un misionero. Déjeme contarle algo acerca de él. Este misionero tiene 36 años de estar trabajando para el Señor. Está casado con Betty. Y déjeme decirle que la iglesia que están ahora fundando, levantando en Brasil, es la iglesia número 138. En todos estos años que el Señor le ha permitido ministrar, el Señor le ha dado la oportunidad de levantar iglesias por donde va. Entonces ahora ha levantado iglesias en República Dominicana, en Nicaragua, en Guatemala, en Paraguay. Bueno, él les va a contar un poquito más acerca de eso. Pero déjenme darle otro dato muy importante. Este hombre ama mucho Puerto Rico. Para los boricuas, escuchen esto, ama mucho Puerto Rico porque en Puerto Rico él conoció a la que actualmente es su esposa. Así que el Señor le premió allá en Puerto Rico y para mí es un gran honor y un privilegio presentarles al pastor Billy Love y la iglesia lo recibe con un caluroso aplauso. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Mire, aunque usted lo ve gringo, él habla bien español porque él nació en Brasil. ¿Cómo se llama el lugar donde naciste, Bill? En Belém. Taguatinga es donde viví. Taguatinga. Taguatinga, eso es. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Amén, gracias hermano. Mira, quiero que conozcan, Brasil es parte de América Latina, pero América del Sur, pero no es latina. Pero tenemos dos pastores de Brasilia que han sido parte del ministerio nuestro en Sudamérica. Está Luis Carlos y Sonia. ¿Dónde están? Párense. Luis Carlos y Sonia. Y quiero que vea a mi señora. Betty, póngase de pie. Tuve que venir de Brasil a Puerto Rico para agarrarme una gringa. Entonces, siendo ¿cómo diríamos? Un brasilero americano, yo vivo, estoy viendo dos países revolteados políticamente. Brasil, acabamos de destituir nuestra presidenta de allá, y con todos mis amigos brasileños digo, ¿qué pasa con ustedes los brasileños? ¿Qué pasa con su país? ¿Qué pasa con sus políticos? Dice, pero tú eres brasileño. Yo vengo a los Estados Unidos, estoy mirando la política americana y digo, ¿qué pasa con ustedes los americanos, Betty? ¿Qué pasa con ustedes su país? Dice, pero tú eres americano también. Yo no sé si toda la revuelta de las locuras políticas es por mí, o si simplemente me dio la suerte de ser parte de dos países que están revolteados ahora mismo con las políticas locas. Hermanos, es un placer estar aquí con ustedes. Ahora mismo estoy viviendo en Ciudad del Este, Paraguay. Y estamos en el proceso y levantando una iglesia allá. Estamos haciendo una parcela con los hermanos en Brasil, la iglesia de Gama. Nos han apoyado los últimos 10 o más años, tanto con obreros y económicamente, mandando equipos de jóvenes al Sudamérica para ayudarnos. Y si Dios nos permite, ya para junio del año que viene vamos a tener un grupo de brasileños. Estamos trabajando con las iglesias americanas para hacer un movimiento juntos en Puerto Iguazú, Argentina, que es la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Oren por nosotros, por favor. Hermanos, yo estaba en Paraguay, en Ciudad del Este, cuando recibí la llamada sobre la conferencia misionera que ustedes están teniendo este año. Y me dieron el tema. Y el tema se encuentra en 1 de Juan, capítulo 4, y tiene que ver con que el amor echa fuera el temor. Quiero leer los versículos, por favor. 1 de Juan, capítulo 4, la última parte del versículo 17 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y eso fue el tema que me dieron.
Y yo me puse a pensar cómo desarrollar un mensaje que habla de la compasión y el amor venciendo el temor. Y he dado mucha vuelta pensando en ellos y llegué al punto de que yo creo que si nosotros examinemos las Escrituras, vemos constantemente a donde el amor y el amor perfecto que tenemos, que hemos recibido de Dios, vence y nos impulsa a servir aún en medio del temor. Pero también vivimos en un tiempo cuando vemos las culturas en nuestros tiempos, hermanos, que nos preocupa. En 1979, cuando yo y Betty nos comprometimos en misiones, fuimos a la República Dominicana para empezar. En 85 fuimos a Panamá. Y de Panamá empezamos a movernos a Costa Rica. Nicaragua estaba en guerra. Fuimos a El Salvador, Guatemala, Honduras. Estuvimos en estos países trabajando, estableciendo iglesias. Cuando Nicaragua se abrió en el 80, fuimos a Nicaragua. Ahora, el problema es que uno empieza a ver, y yo pensaba que en aquellos tiempos era el momento perfecto para ir a estos países. Pero cuando yo empiezo a mirar la cultura, las dificultades políticas, los países que se están cerrándose hacia los misioneros, las dificultades morales que estamos viendo en todo el mundo, yo estoy pensando que tal vez ahora es el momento de levantar un pueblo que está dispuesto a llevar un mensaje a un mundo que transforma vidas. No queremos añadir una religión, ya son religiosos. Ustedes son de América Latina, usted conoce tu cultura. Somos religiosos de nacimiento, no necesitamos más religiones. Necesitamos conocer el poder de Dios que transforma vidas, que va a transformar a nuestras familias y transformar a nuestras ciudades, hermanos. Y eso es solamente el poder de Dios que lo hace. Leyendo las Escrituras y estudiando, yo encontré un pasaje en Juan capítulo 9, un encuentro interesante entre Jesús y sus discípulos. Y era un mendigo que estaba mendigando en una esquina y aparentemente, como nosotros conocemos en América Latina, sentado ahí todos los días, esto era su esquina, su lugar de estar. Yo y Betty, cuando salíamos en Nicaragua, teníamos un camino que nosotros siempre caminábamos. Levantamos a las 5:30, 6 de la mañana, hacíamos nuestra vuelta, que era casi 8 o 9 kilómetros. De vuelta, siempre había un señor sentado debajo de un árbol, un viejito, no sé, 80 años o más, quién sabe, sentado, y cada vez que pasábamos se ponía la mano. Y cuando él sacaba la mano, uno empezaba a buscar. Yo y Betty aprendimos bien rápido que a aquella esquina, todas las mañanas, aquel señor estaba, y antes de salir yo decía, Betty, agarra un Córdoba. Y nosotros agarrábamos un Córdoba, y íbamos porque cruzando por ahí, el hombre iba a estar, y nosotros cruzábamos, le dábamos, le saludábamos y seguíamos caminando. Había un mendigo sentado en una esquina, mendigando. Todos conocían su historia. Todos sabían que aquel señor había nacido ciego. Jesús había hablado con sus discípulos tratando de hacer que sus discípulos entendieran lo que es el amor, lo que es la compasión. Jesús demostró compasión constantemente. Todo su ministerio fue un ministerio de compasión. Cuando vemos a Jesús reaccionando siempre, Jesús sintió compasión por la gente. Cuando bajó del barco y alimentó a los 5,000, dice que bajó, sintió compasión, los alimentó. A los 4,000, él estaba sentado con ellos 3 días, él mira a sus discípulos y dice, mire, yo tengo compasión de esta gente. Han estado acá, están en el sol, están sentados aquí 3 días sin comer. La compasión de Jesús, él trató de enseñar a sus discípulos. En el capítulo 15, encontramos a Jesús enfrentando a los fariseos. Y él empezó a tratar de enseñarles de que lo que hace el hombre impuro no son los ritos religiosos, no es lo que él come, sino lo que sale de su corazón. Y él dice que
la pureza y lo que hace el hombre impuro es lo que sale de su corazón. Y él trató de enseñar a sus discípulos esto. De igual forma que este hombre sentado, quién sabe, por años, toda su vida, mendigando, nacido ciego, todos conocían su historia. La preocupación de los discípulos era la causa del efecto. Ellos querían saber qué fue que causó que este hombre naciera ciego. Ellos querían saber si fue pecado de sus padres, fue culpa de su mamá, culpa de su padre. ¿Quién sabe la historia que ellos querían escuchar? Y es lo problema que nosotros vivimos hoy en día. Nosotros miramos las culturas, miramos la situación de nuestros jóvenes, miramos la situación política que hay hoy en día. Vemos el efecto de lo que nosotros hemos hecho en el pasado y nosotros decimos, ¿y cómo hemos llegado hasta acá? En Brasil, decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos llegado a esta situación política? Estuve hablando con Tony de Nicaragua, están eligiendo hoy. ¿Qué desastre política existe? Y uno quiere saber qué es la causa, por qué, cómo llegamos a eso. Lucharon una guerra por tantos años para evitar las dictaduras y ahora están otra dictadura llegando de nuevo. Y uno llega, ¿cómo es posible que lleguemos a esto? Pero quizá la pregunta no debiera ser la causa. Quizá la pregunta debiera ser, ¿qué hacer? Cuando preguntaron a Jesús, Jesús respondió, mira, este hombre nació ciego para la gloria de Dios. Yo me imagino que Jesús le hubiera gustado, le hubiera encantado escuchar a sus discípulos decir, Señor, este hombre nació ciego. Está aquí todos sus años pidiendo, mendigando, necesita ayuda. ¿Qué podemos hacer por él? ¿A dónde vamos a llegar que la compasión empieza a mover? Jesús acabando de hablar con sus discípulos de que lo que hace el hombre impuro es lo que sale del corazón. En el capítulo 15 tenemos la mujer cananea rogando y pidiendo y gritando atrás de Jesús por su hija. Yo no me puedo imaginar nada, pero absolutamente nada más doloroso y más difícil para una madre o un padre tener un hijo enfermo y no poder hacer nada por ello. Y aquí tenemos una madre rogando a Jesús por ayuda y los discípulos están diciendo, mira, apártate, cállese mujer, déjenos en paz. Deje de molestarnos. Y Jesús está tratando de hacerles entender que es un asunto del corazón. Compasión, hermanos. Amor es algo que sale del corazón por interés y deseo del bienestar de los demás. Si tienen sus Biblias, ábranlos en Nehemías capítulo 5 y vamos a permanecer ahí unos momentitos. Porque contrario a los discípulos, encontramos un joven que estaba viviendo en una situación inimaginable. Su país, su nación había sido conquistado. Todo lo que eran los gobernantes habían sido asesinados. Los fuertes y las mujeres bonitas fueron llevados en cautiverio. Nehemías, un joven que vivía en la casa de un rey, estaba viviendo las bendiciones de la tierra que le había conquistado a él. Y en Nehemías encontramos en los primeros versículos que el hermano y algunos parientes y amigos de Nehemías regresó a Jerusalén. Y estuvieron en Jerusalén viendo la situación, mirando la ciudad. ¿Quién sabe? Fueron allá para ver a sus familiares, fueron de visita. Regresaron y Nehemías hizo lo que todos nosotros hacemos. Cuando llegan los americanos a visitarnos, preguntamos, ¿cómo están las cosas allá
en Savannah? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué hay de nuevo por allá? Llega familiares. Yo encontré con Tony. Tony, ¿qué está pasando en Nicaragua? Vi mis amigos de Brasil, Luis Carlos y Sonia, y dice, hey, ¿qué está pasando en Brasil? Que va a pasar una ley ahora de que van a empezar a cobrar los impuestos de las iglesias. ¿Qué pasa? Él está viniendo de allá, estoy interesado. Nehemías pregunta a su hermano y a sus amigos sobre Jerusalén. Y en el versículo 3 dice la respuesta. Los hermanos llegan, miran a Nehemías y Nehemías le pregunta, ¿qué está pasando por allá? Versículo 3 dice, ellos respondieron, los que liberaron o que quedaron vivos en la miseria allá en Jerusalén, mira lo que dice, quedaron en las provincias, están enfrentando una gran calamidades, humillación. Las paredes, que era el orgullo de la ciudad, las paredes están derrumbadas y las grandes puertas están quemadas. Nehemías escucha a sus hermanos hablar de las peores condiciones imaginables. El pueblo estaba viviendo en los escombros de la ciudad, en una miseria inimaginable. En el lugar que era el lugar, la ciudad de Dios, que era la ciudad bella, que honraba a Dios. Contrario a quizá nuestra forma de pensar o los discípulos, Nehemías no dijo, bueno, como nosotros decimos, nosotros tenemos el gobierno que merecemos. Si nosotros elegimos un criminal como nuestro presidente o un loco como presidente, nosotros merecemos lo que recibimos. Decimos eso cada rato. Bueno, tenemos el gobierno que nosotros el pueblo merecemos porque tenemos la opción de votar. Estamos en miseria. Bueno, mira, empezamos a buscar la causa del efecto que estamos viviendo. Pero Nehemías, hermanos, Nehemías cuando escuchó lo que dijeron, dice que cayó de rodillas y empezó a llorar. Él sintió el peso del sufrimiento de aquel pueblo, de su pueblo. Y dice que él se apartó, se ayunó y se puso a orar. La primera vez que fuimos a ver a Ciudad del Este, Paraguay, para abrir la obra, habíamos hecho una parcería con las iglesias en Brasil. Y el hermano José Santo, que está pastoreando en Nicaragua ahora, viajó conmigo. Fuimos a Brasilia. En Brasilia encontramos con Geraldo Borges, que es el presidente del movimiento de misiones de las iglesias en Brasil, y también con un Valdiberto, que era el pastor de una de las iglesias que mi padre había establecido. Y nosotros decidimos que íbamos a montar en un carro, y montamos en un Fiat Uno, un chiquitito, y viajamos los 1800 kilómetros por tierra a la frontera. Viajando, estuvimos hablando y compartiendo de misiones y visión de cómo podíamos hacer parcerías, cómo podíamos trabajar juntos, qué parte de las iglesias en los Estados Unidos podían tener con las iglesias en Brasil para llevar el mensaje de Cristo a estos países en Centro o Suramérica. Estos países que hacen frontera con Brasil. Y hablamos y tuvimos devocionales. Llegamos sábado en la noche. Nunca habíamos cruzado la frontera. Quedamos en Brasil. El otro día en la mañana desayunamos. Fuimos a la frontera, estacionamos el carro porque no sabíamos si podíamos llevar el carro a Paraguay. No sabíamos cuáles eran los trámites que teníamos que hacer.
y empezamos a cruzar el puente a pie. Y en medio del puente paramos. Y no podíamos hablar, que era un choque cultural más grande que tú puedes imaginar. No podíamos imaginar lo que era Ciudad del Este. En aquel tiempo, Ciudad del Este era el punto de mayor comercio efectivo en el mundo. Dice que movía más de 2,000 millones de dólares por día en efectivo en aquella frontera. El programa, George Bush cuando tumbaron las Torres Gemelas, George Bush declaró que Ciudad del Este era el mayor proveedor de efectivo para Al Qaeda de todo lado, porque no había control de dinero en aquel lugar. El programa JAG, que se ve aquí en los Estados Unidos, que son los abogados de la Marina, tuvieron un programa sobre Ciudad del Este. Fue una fantasía de ellos, pero estaba fundamentado en la verdad, porque en aquel tiempo la fama de Ciudad del Este es que tú podías comprar lo que tú querías en aquella ciudad. Mujeres, niños, niñas, riñones, ojos, pulmones, lo que tú querías lo encontraba allá. Y había un mercado para ello. Nosotros llegamos y miramos este mercado, miles, pero miles de gente moviendo motos, cargados de mercadería, cruzando. Los brasileños no podían controlar el flujo de contrabando en aquel lugar. Yo no recuerdo quién lo dijo, pero en aquella mañana, en nuestra devocional, estuvimos hablando sobre Jerusalén y Jesús llorando por eso, Jerusalén. Y nosotros parados en medio del puente, mirando a esta ciudad y mirando a esta gente pareciendo hormigueros. Alguien dijo, ¿y quién estaría llorando por Ciudad del Este? ¿Quién va a llorar por aquel pueblo? El desastre que esperaba aquel pueblo. No había un sistema de moralidades, no existe lo que sea correcto o incorrecto. Si tú tienes plata, lo haces. Ellos dicen que la mercadería se maneja con drogas. Aviones llegan con mercadería electrónicas para vender y salen con drogas. Es un mercado terrible. Y él decía, ¿y quién estará llorando por este pueblo? ¿Y cuántos de nosotros hemos llorado por algo? Cuando hemos sentido una pasión por un sufrimiento de alguna persona, no importa la causa. Miramos el efecto está destruyendo nuestro matrimonio, está destruyendo nuestra familia, está destruyendo nuestra sociedad, está destruyendo nuestra política. El efecto no importa. ¿Cuándo vamos nosotros arrodillarnos y en vez de buscar una solución y saber qué es la causa y poder excusarnos, caer de rodillas y empezar a llorar? 3 cosas que hizo Nehemías. Lo primero fue que él oró. Y hermanos, la oración de Nehemías tienen que leerlo. Porque la oración de Nehemías no fue una oración de, ay Señor, este pueblo recibieron lo que ellos merecen. Ellos rebelaron contra ti y sabemos que ellos merecen lo que ellos recibieron, Señor, pero tenga piedad de ellos, Señor. Su oración fue, Señor, hemos pecado. Nosotros, un pueblo, hemos ignorado tus decretos y clamamos por ti. Y él empezó a llorar y clamar a Dios, incluyéndose a él mismo, porque no hay una destrucción en una sociedad a donde nosotros no tenemos parte en ello. Y hermanos, no podemos excusarnos. Dios nos ha llamado a amarnos como Él ha amado. Y este amor demanda que nosotros amemos como Él amó.
Y la segunda cosa que él hizo, hermanos, y eso es el clave para nosotros hoy, vamos a terminar en un momento, es que esto tuvo un efecto real en su vida. Y no fue como nosotros. Nosotros venimos a la iglesia, escuchamos un buen mensaje, a veces somos movidos, a veces nos ponemos a llorar, sentimos, a veces llevamos una ofrenda especial, pero después cuando salimos nosotros vamos a nuestras vidas normales. Salimos por aquí a puerta, tenemos nuestras vidas ocupadas, tenemos que buscar nuestro trabajo, tenemos que cuidar nuestra familia, tenemos que buscar la educación, tenemos que buscar el pan que necesitamos y seguimos nuestras vidas. No nos afecta. Nos toca un momento. Pero la compasión que Jesús está hablando de lo que sale del corazón, hermano, es algo que transforma vidas. Y Nehemías, hermanos, fue movido de tal manera que se veía en su cara que algo le molestaba. Y cuando tú llegas al capítulo 2, tú ves que el rey le acerca. Y mira lo que dice en versículo 2. El rey ve a Nehemías y le pregunta, ¿por qué estás triste, Nehemías? No me parece que tú estás enfermo. Tú no estás enfermo, no aparenta enfermo. Pero algo le está molestando. ¿Qué te pasa, Nehemías? Hermanos, nosotros no podemos escuchar y saber de un mundo que nos está destruyendo y cayéndose por todo lado, matrimonio que está destruyendo nuestros jóvenes, nuestros niños están involucrándose en drogas y en todo lo que hay. Y estamos siendo parte de la cultura que hemos visto desarrollándose ahora. Y no sentir algo que nosotros tenemos que hacer. Nehemías sintió y se veía en su cara su preocupación por aquel pueblo, por el sufrimiento y las condiciones que ellos vivían. Y al mirarlo, el rey dice, mira Nehemías, ¿qué te pasa, hombre? ¿Tú no estás enfermo? ¿Qué te pasa? Y aquí está el clave. Mira lo que dice. Y Nehemías dice, yo sentí mucho miedo o temor. Es natural. Es natural sentir temor. Estamos hablando de promesas de fe ahora mismo. Y es natural sentir temor cuando nosotros estamos luchando económicamente para ver cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a tener para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, lo que sea. Y aún encima de eso la iglesia decir, mira, necesitamos hacer compromiso para misiones. Necesitamos comprometer por encima de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Una cosa que nosotros vamos a orar y decir, mira Señor, por mi amor y mi deseo de que el mensaje de Cristo expanda por todas partes, que yo sea una parte de la visión de esta iglesia, yo voy a comprometerme con algo. Eso causa miedo. Tenemos miedo de enfrentar muchas veces nuestros hijos, porque no queremos que ellos se enojen con nosotros. Pero el amor y la compasión, hermanos, sobrepasa el temor. Y nosotros por el amor a las almas, por el amor a nuestra iglesia, por el amor a nuestros pastores, por el amor al llamado que Dios nos ha dado, nosotros vencemos el temor. Y comprometemos con el resto del pueblo para que nosotros juntos podamos ver las almas. Yo no me imagino. Esta iglesia fue una de las primeras iglesias que nos apoyó a Miñaveri. En 1979, esta iglesia reunía en el centro pequeña. Hablé con los ancianos. Ellos nos miraron como unos chavalitos y tuvieron confianza en apoyarnos. Y desde 1979 nos han apoyado y han apoyado miles de misioneros. No me imagino el número de almas que está en el cielo por la visión y el amor de este pueblo, no solamente aquí de Savannah, sino por todo el mundo, hermanos. Mírala sus banderas.
Y eso requiere valentía. Requiere valentía de los líderes de la iglesia. Cuando ellos tienen compromisos y gastos de salarios, de construcción, de mantenimiento, de todo que tienen, aún comprometerse con misiones. Pero la pasión y compasión y amor nos mueve a vencer y a hacer más. Y cuando nosotros estamos orando y estamos abiertos, Dios abre las puertas. Y el rey dice, está bien, hermano, cálmese, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Nehemías dice, bueno, lo que yo necesito es una carta para que yo vaya a Jerusalén para ver lo que hago con esta gente. Le dieron, él fue. Y el resultado, hermanos, es que aquel pueblo escuchó del poder de Dios y escuchó de la pasión de cómo Dios obró en medio del temor de este joven. Y en 45 días, 49 días, pudieron hacer lo imposible. Cuando el pueblo de Dios siente compasión y están dispuestos a vencer y sobrepasar, eso no significa que no vamos a tener miedo y dudas y preocupaciones, hermanos. Pero cuando nosotros amamos como Cristo amó, vencemos al temor. Y para terminar, dice que él reunió el pueblo, juntó todos. Él les dijo, mira, ustedes son testigos, ustedes saben la situación que estamos viviendo. Mira la desgracia de Jerusalén. Mira cómo estamos en ruinas. Mira las puertas que están quemadas. Vamos. Anímanse. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burla de nosotros. Mira, qué reto. Que nadie va a burlar de nosotros. Y ellos escucharon lo que él dijo de cómo Dios había obrado con el rey que les había asesinado miles de ellos. Y dice que al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron a la acción de sus palabras. Hermanos, nuestro reto hoy, si Tony quiere pasar, los músicos, nuestro reto hoy, hermanos, es reconocer qué significa el amor. Lo que significa amar. Y amar significa a veces tomar decisiones que nos puede causar temor, con miedo. Y muchos de nosotros hemos estado viviendo en temor. Hablamos de amar a Dios, hablamos de querer servir al Señor, pero tenemos miedo de hablar de Dios, tenemos miedo de tomar pasos de fe, tenemos miedo de comprometer ante Dios, tanto nuestro tiempo como nuestros bienes. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos y el corazón ha sido cambiado, podemos como Nehemías caer de rodillas y llorar con los que lloran, regocijar con los que regocijan y saber que Dios nos va a dar la victoria cuando su pueblo se une. Vamos a poner de pie, por favor, hermanos. Y tenemos un reto para ustedes hoy. Quiero que ustedes examinen sus vidas, hermanos. ¿A dónde tú estás ante tu Dios? ¿Tú te identificarías más con los discípulos o con Nehemías? Tristemente, hermanos. Tristemente, yo quizá identificaría más con los discípulos, porque a mí me gusta estudiar y saber cuál es la causa del efecto. Pero yo rogo y pido a Dios que me cambie, hermanos. Que yo dejo de preocuparme por los efectos y empiezo a preocuparme de cómo Dios me puede usar para hacer una diferencia en las vidas de lo que necesitan. Y eso tiene que ser tu llamado, hermanos. Y que nosotros podemos agarrar como Nehemías y escuchar de los vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros países.
Y podemos caer de rodillas y llorar por aquel pueblo. Y orar a Dios por aquel pueblo, para que Dios lo levanta y que Dios lo cambie, lo transforma. Que lo sentimos. Que miremos al pueblo como Dios los mira. Hermanos, si tú tienes una decisión que hacer hoy, si tú no has conocido a Cristo, no vayas a este lugar sin conocerlo, porque Él es el único que puede cambiar tu corazón para hacerte conocer su amor y hacerte pensar diferente. No añadir otra religión, sino una relación íntima con Dios, como tuvo Nehemías. Y hermanos, si tú simplemente necesitas oración para que Dios te dé fuerza para vencer y ser usado por Dios, quiero invitarle que pase. Hermano Israel, otros estarán acá para orar contigo. Mientras estemos cantando, les invitamos que tomen una decisión para Él hoy. Porque el amor perfecto vence el temor. Cantemos, hermanos. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciare mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabaría mi fuerza, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, y yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, y yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciare mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti